¿Berguzar Korel dejará la serie? Lo ocurrido en el último episodio de Ankara siguió manteniendo a los espectadores pegados a la pantalla. La lucha de Zual por la vida en el hospital tras ser herido por el arma disparada por Nathan dio un nuevo impulso a la serie. Mai Motter Ankara continúa cautivando al público con su fuerte elenco y su poderosa historia. La serie, protagonizada por Berguzar Korel y Mehmet Günsur, alcanzó su clímax en su episodio final. En el último episodio, lo que sucedió después de que Nathan disparara a Zual causó gran curiosidad entre los fanáticos de la serie. La cuestión de si Zual sobrevivirá o no ha aumentado las expectativas sobre el nuevo episodio. ¿Morirá Zual? Aquí están las pistas del tráiler. En el nuevo tráiler de Mai Motter Ankara, se puede ver a Zual luchando por sobrevivir en el hospital. Mientras toda la familia oraba por la recuperación de Zual en la habitación del hospital, la grave escena del tráiler confundió a la audiencia. Hasta el momento no ha habido ninguna declaración por parte del equipo de producción sobre si Zual morirá o no. Sin embargo, las preguntas sobre si Berguzar Korel dejará la serie quedarán respondidas en los nuevos episodios. ¿Qué pasó en el último episodio? En el episodio final de la serie, el conflicto entre Nathan y Zual terminó en un derramamiento de sangre. Mientras Nathan dispara a Zual, su familia lucha por mantenerla con vida. Mientras tanto, el hecho de que Hassan se quedara solo con sus hijos profundizó aún más la atmósfera emotiva de la serie. En el episodio transmitido, las escenas que representan los viejos tiempos felices de Hassan, Mehmet Günsur y Zual, Berguzar Korel, calentaron los corazones de la audiencia. A pesar de todo, el dolor de Zual, que no dejaba solo a Hassan en la habitación de sus hijos en el hospital, y la impotencia de su padre, a quien Hassan culpaba de sus propias experiencias, eran desgarradores. Hassan, por otro lado, dejó a Nathan en la mesa de la boda y se dirigió a Zual con flores en las manos. Este encuentro se interpretó en el sentido de que los dos podrían hacer las paces. En el final, Nathan apunta con el arma que tiene en la mano a Hassan y Zual y pregunta, ¿quién es el objetivo de Nathan? Llegó tarde, hijo. En la popular serie de televisión, la rebelión de su padre contra lo que no pudo hacer en el pasado mientras visitaba a su hijo Hassan, que luchaba por su vida, fue desgarradora. Si bien el público no pudo contener las lágrimas cuando dijo, mi hijo León, mi querido hijo, su frase, llegué tarde, hijo mío, no pude alcanzarlo, conmovió. La audiencia. El juego aún no ha terminado, Hassan. Zual, que no dejó a Hassan solo en la unidad de cuidados intensivos, le puso una radio en la cabeza y le dejó escuchar el partido del Besiktas. Zual transmitió el mensaje de sus hijos a Hassan, dile a mi padre que esta vez apoyamos al Besiktas, no al Fenerbahce. Mientras que Zual, que no perdió la esperanza, dijo, el partido aún no ha terminado, todavía no ha terminado nada. El anillo en el dedo de Hassan y recordó los buenos tiempos. Tire la cabeza volada. Una de las escenas más llamativas de la serie fue cuando Cecil, que desde el principio no estaba de acuerdo con la relación de Burak y Aika, arrojó enojado piedras contra la ventana de la panadería. Incapaz de soportar el dolor de la paliza de su hijo, Zual aprovechó la oportunidad para darle un cabezazo a Cecil. ¿A quién elegirá Hassan? En la última escena de la serie que conmovió el corazón de los espectadores, Nathan esperaba impaciente a Hassan en la mesa de la boda. Pero Hassan quería conquistar el corazón de Zual con flores en las manos. A pesar de todo, Zual no pudo resistirse y dijo, Hassan, no te vayas. En el momento en que dijo, Nathan también tomó el arma y apuntó a Zual y Hassan. Hassan, que tiene que elegir entre su antiguo Zual y su futuro Nathan, ¿a quién elegirá?